Lehenik eta behin ongi etorriak, egia esan azken bolada honetan aurkikuntza arkeologiko interesgarriak gertatzen ari dira Gipuzkoan, eta beti da ospatzeko kontu bat, eta beti da prentsaurreko zoriontsu bat emateko aukera on bat, ez? Nerekin batera gaurkoan Xabier Alberdi, historialaria, Borja Intza, bera da submarinista, berak esplikatuko digu nola gertatu zen aurkikuntza, eta nik alertxondi da, dakizuen bezala, Getariko alkatea. Gaurkoan, eta joan den astean gogoan edukiko duzuenola tina handi horiek agertu ziren Aldezarreko San Lorenzo kalean, gaurkoan urpeko aurkikuntza baten aurrean gaude, beti ere kasuala, izan ere horrelako aurkikuntzak ez dira, ez bada informazio zehatz bat dagoelako ez dira bilatzen, espreski, baizik eta kasu honetan aurkitu eginda. Egia da, horrelako aurkikuntza bat detektatzeko urazpian begi bereziak izan behar dira, eta begiratzen jakin egin behar dela. Kasu honetan, Borja Intzak izan du horrelako esperientzia, eta berak esplikatuko du zein begirada behar dan horrelako gauza bat, noski urpean dagoenean, ez dago hemen ikusten ari zeraten bezala, zikina dago, litekena da likenak edo gainean eukitzea, baina jakin egin behar da hori bereizten eta hori aurkitzen. Suposatuko duzuen bezala, Getariko kostaldean gertatu zen, irailean, eta zilarrezko lingote bat da. Zilarrezko lingote bat da, 16 edo 17. mendekoa izatea uste dugu, eta aurkikuntza arkeologiko importantea da. Berez, eta hemen tesiak egon daitezke, baina horretarako ekarri dugu Xabier Alberdi, eta horretarako dago Xabier Alberdi Untzi Museoko kidea dena aurkikuntza hau aztertzen, eta horren inguruko tesia edo hipotesia garatzen, litekeena da kontrabandoko pieza bat izatea, izan ere eta amerikarra izatea. Normalean, Amerikatik zetozen importazio legalaz aparte, zilarrezko importazio legalaz aparte, ziren baita ere ilegalak ziren eta kontrabandozkoak ziren zilarrezko importazioak. Eta nunbait, Getarian badaude linaje batzuk horrelako importazio ilegalekin zerikusia daukatenak. Hortaz, hipotesi bat hori izan daiteke, ez? Kasu honetan, zilarrezkoa da eta bereziki importantea da guretzat, egia da, 1980ko hamarkadan aurkikuntza batzuk egon zirela, nun eta, iturri txikiko kasuan, aurkitu ziren orduan brontzezko lingoteak eta horiek badaude gordailuan, gure kolekzio foralean, gordailuan gordeta daude. Baina hau zilarrezkoa da, eta gainera ez dago zonalde berdinean, iturri txikiko espaziotik 300 metrotara edo dagoen aurkitu den beste lingote bat da. Bakarra da, esan nahi dut, guk irailean jakin genuenean hau aurkitu zela, eta Borjak esplikatuko du nola, berak hartu zuen erabakia ertzaintzara eraman eta ertzaintzak segituan ondare sailari, aldundiko ondare zerbitzuari jakinarazi ziguten ertzaintzekoak eta segituan gordailura etorri zen. Oso arauaren aldetik oso ondo finkatuta dago nola funtzionatu behar dugun horrelako aurkikuntza kasual baten aurrean. Baina egin genuena izan zen ertzaintzari eskatu zonalde hori babestu zezan. Inork ez zekien, baina Getari herri txikia da, segituan inguruan agian halako ahotsa mugitzen hasi zitekeen eta ez genuen nahi esplorik izatea. Balizko beste lingote batzuk egongo balira, hori ondare publikoa izango litzateke eta ez genuen arrisku hori jokatu nahi. Beraz, egin genuen ertzaintzarekin hitz egin eta ertzaintzari eskatu hor vigilatu zezala. Eta era berean egin duguna da Borja berari eskatu arakatzen jarraitu dezala eta begiratzen ea hontaz aparte beste lingoterik badagoen ala ez. Eta egia esan ez dugu aurkitu.
beste lingoterik, bakarra da, hortaz, hipotesiak ere, hor ireki daitezke. Baina duzen kasutan nik Borjari eskerrak eman dizkiot, bere jokabidearengatik, bere begiengatik eta bere begidararengatik, eta hemendik aurrera duguna da, pixkat garatzea honek zein istorio eskaintzen digun, ze azken batean bai joan dan hasteko eta bai aurretik urte osoan zehar aurkitzen ari geran eta azaltzen ari geran aurkikuntza berri guzti hauek, izan kobazulo batean, izan alde zaharrean, izan urpean, danok esplikatzen digute pixkat zein dan Gipuzkoako historia, nondik gatozen eta informazio guzti hori oso altxor bada guretzat, pixkat gure historia hori ezagutzen jarraitzeko. Decía que realmente estamos teniendo un año feliz desde el punto de vista de los hallazgos arqueológicos. En este caso estamos ante un hallazgo arqueológico subacuático. Tendréis todos en la retina pues, las grandes tinajas que salieron de la calle San Lorenzo de la semana pasada, y también recordaréis que no hace tanto pues, en cuevas guipuzcoanas se han ido encontrando también pues, pinturas o grabados. Lo que quiero decir es que al final todos estos hallazgos los debemos obviamente a quien de forma casual los encuentra. En el caso de Borja Ince, submarinista de la Real Sociedad de Actividades Subacuáticas. Él tiene ojos y tiene mirada, porque no es la primera vez que de alguna manera, además de su actividad, pues de disfrutar del medio marino, de disfrutar de las especies marinas, se encuentra con algo así. No debe ser fácil, porque aquí lo estamos viendo limpio, pero imaginaros esto en el lecho marino, pues no sé si con líquenes o con algún tipo, no estaría tan limpio como aquí, poder detectar esa pieza, y quizás todavía lo más difícil, pesando como pesa 8 kilos, sacarla a la superficie, que eso también nos lo tendrá que contar. Lo que hizo fue comunicarlo a la Ertzaintza, y la Ertzaintza rápidamente, como este asunto está absolutamente protocolizado, comunicó a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Departamento de Cultura, al Servicio de Patrimonio, y rápidamente se puso en nuestras manos y se llevó a Gordailoa. Tardamos poco tiempo, realmente nos pusimos en contacto lo primero con el alcalde, con quien llevamos hablando mes y medio, entre emocionados y preocupados por el hecho de que siempre se pueden producir expolios, ¿no? Lo primero que hicimos fue pedirle a la Ertzaintza que protegiera la zona, que asegurase que si hubiera más lingotes de estas características, pues no se produjera ningún expolio. Rápidamente pedimos también al propio Borja que hiciera una prospección subacuática un poquito más extensiva para poder saber si había más. Lo cierto y verdadero es que no hemos encontrado más lingotes que este. Tiene valor porque es de plata y es distinto a los que en los años 80 se encontraron a 300 metros, ahí en lo que es el hallazgo de Iturrichiqui, aparecieron unos lingotes que eran de bronce, que están guardados en Gordailoa, pero este es de plata y, en fin, nos lo explicará mejor Xabier Alberdi, nuestro historiador de cabecera del Untzi Museoa. Pudiera ser que se tratara una pieza de contrabando, por cuanto en aquella época, siglo XVI-XVII estamos hablando, se producía casi tanta importación legal como ilegal de plata, de América, por supuesto estoy hablando. Y esto quiere decir, porque esto se ha llegado a estudiar también, que al no tener el sello que correspondía a las importaciones legales, pudiéramos encontrarnos ante una actividad de contrabando que además, en el caso de Guetaria, parecía que algunos de los linajes pues acostumbraban a desarrollar esa actividad. Esa es la tesis que se está desarrollando, pero obviamente habrá que seguir investigando, trabajando, acudiendo a la documentación que existe de la época, para ver si podemos dar exactamente con la procedencia de este lingote de plata que ha aparecido en las aguas de Guetaria. Por mi parte, nada más. Creo que lo he dicho todo. Sinceramente, le quiero agradecer a Borja que obrara como obró, entregando la pieza a la Ertzaintza, poniéndose a nuestra disposición. Nos ha ayudado a seguir haciendo la prospección y también, por supuesto, a Xabier Alberdi y al Untzi Museoa pues, por el trabajo que se está desarrollando en el estudio. La verdad es que Gordailoa está de enhorabuena. Últimamente están llegando piezas pues muy interesantes, que ponen de nuevo el acento, y Carlos tiene mucho que ver en eso y está haciendo una gran labor, quiero reconocerla aquí públicamente. Carlos Olaechea, el director de Gordailoa, ponen el acento también a través de las visitas guiadas. Creo que hoy mismo hay una a la tarde,
No sé si se va a poder enseñar esto, pero bueno, en principio dijimos la semana pasada que íbamos a mostrar las tinajas y hemos pasado de 4 a 40 interesados y visitantes. Quiero decir que este tipo de hallazgos también para el gran público representan pues un aliciente añadido, despiertan curiosidad indudablemente y ponen de nuevo el foco sobre el patrimonio. Y el patrimonio es un arma cargada de futuro, como la poesía que decía el poeta, ¿no? Es un arma cargada de futuro porque nos da información privilegiada sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia y nos permite entender mejor cómo nos hemos comportado, cuáles han sido nuestras actividades y de dónde venimos, ¿no? De manera que, bueno, esta es una de esas ruedas de prensa agradables, felices, de las que nos encanta obviamente dar porque habla de buenas noticias sin lugar a dudas. Le voy a pasar la palabra a Xavier para que nos explique un poco cuál es el contexto, cómo entiende la pieza, y luego le vamos a escuchar a Borja que nos explique cómo se produjo el hallazgo para terminar con el alcalde de Getaria para que hará también su valoración. Xavier, aurrera. Eskerrik asko Deniz, eta eskerrik asko bildu zaten guztioi. Bai, egia da, benetan da aurkikuntza pozgarri bat, benetan da notizi oso pozgarri bat, eta baita ere, nik azaldu zanean da isketan jardun ginean garai hartan, eta baita ere, nik espero nuna egunen batian gertatuko zala. Ogain arte Euskal Kostaldian etzan olagoik azaldu, etzan zilar lingoterik azaldu, Andaluzian eta ohikuak dira, beste leku batzutan, noski, ohikuak dira, zergatik dira ohikuak, Amerikarekin harreman, merkataritza eta itxas harreman estu izan zuten lurraldeetan, ohikua dalako, itxasontzi batzuek galtzia, eta itxasontziak galtzia, eta baita ere, zamak, Damaskiten zamak ere galtzia. Eta, ikusikan Euskal Herriak, benetan, zilar komertzio horretan, zilarraren importazio horretan, benetan lotura oso handia izan zula, ni bakit onak gehala Euskaldunak gauza egiten, baina perfektuak ez. Orduan, hemen ere gertatuko zian galerak, ez? Eta gertatuko zian galtziak. Pentsatzen dut hori galdu zutenak amorro edar hartuko zuten. Gain dela 200 urte, baina gauzak gertatu egiten dira. Eta esan deten bezala, Euskal Herriak lotura garrantzitsua zuen, eta konturatu gaitezen zeintzan Euskal Herriaren eta Getariaren lotura hori zilarrarekin eta orduko munduarekin, kontuan eduki behar dugu zilarra zertzan garai hartan, ez? Gaur egunean guandikan ere badago, ez? Nola baiteko, ez dakit, metal urre eta zilarran gatik handa badagolako jende artean urria topatu duela badagolako zea bat, ez? Baina egia da gaur eguneko gure finantza, gure munduko finantzen oinarriak beste gauza batzu egia. Egia da gure divisa guztien oinarrian badirudi badaudela urre eta zilar deposito batzuek, ez? Hala da, baina nahi iruditzen zait gaur eguneko estatuak hasiko balia benetan biletetan dagokigun urre zilar hori bueltatzen, ez dagoela munduan dirurik, ez dagoela urre zilarrik, zorko ziguten guzti hori dana bueltatzeko. Baina 17, 16, 18 mendeetan, etzan horrela, garai hartan dirua, benetako dirua zen urre eta zilarretakoa. Orduan, benetako dibisak zian batea eta bestea ibiltzen zianak, eta nazioarteko harreman ekonomikoetan etzan onartzen kobrezko txamponik, etzan onartzen olakorik, onartzen bakarra zan, batez ere zilarra eta urria. Eta zeintzan munduko urre zilarren, batez ere zilarraren jatorri nagusia zeintzan, bazan Espainiako imperioa. Ameriketan ere ikizun imperio horretan, lokalizatu zituzten bi zilargune nagusi, bat hor Bolivia aldeko Potosi, entzungo zenuten, esto vale un Potosi, ez datean, hor dago mendi oso bat, el Cerro Rico ditzen zaiona, zilar meategi ikaragarri bat, hor zegoen gune bat, eta beste gune bat Mexikoko iparraldian, eta baitare izenez, izen berdinak jarri zituen, San Luis de Potosi izena duna, eta baitare beste Zacatecas inguruan, eta hor beste gune garrantzitsu bat. Bi gune garrantzitsu horiek zian, munduko dibizen
oinarriaren jatorria. Hor, ateatzen zen ziliar hori, Espainiarrek ekartzen zuten ziliar hori izan, munduko divisa guztien eta munduko ekonomiaren oinarria. Horretan sostengatzen zen ekonomia sistema osua. Eta konturatu gaitezen, finantza sistema horretan euskaldunak zuten papera, konturatu gaitezen gauzatxo batzu egin. Batetik, Ameriketan bertan ziliarraren kontrolaren porzentai handi bat, euskal administratzaileen esku zegoen. Euskal merkatari eta administratzaileen helburutako bat izango da, zuzen, aberastasunaren jatorria kontrolatzea. Eta aberastasunaren jatorria zen, hau, ziliarra, orduan kontrolatuko dituzte, hango aginte ziliarraren kontrola egiten duten aginte estamentuak kontrolatuko dituzte. Eta baita ere kontrolatuko dituzte minak. Eta hemen aitatu dituzuzuk Getaien badaudela linaje batzu, linajetako bat, hain zuzen, Getaiko linajetako bat, basurtotarrak, San Luis de Potosiko konkistatzaileetako uak izan zianak, horiek mina jabiak zian. Hau da, getaiar batzuek, ziliar minak zituztenak Zakatekasen. Bolivian ala Mexikon? Mexikon. Hortigan atea kontuak, ez? Hitz egiten egea, famili batzuek, beak dituztela ziliar meategiak. Bueno, hortigan ja, aztegaia susmu hartzen, Getaria eta mundu honen arteko harremanari buruz. Bestetikan, ziliar hori ekarri bihartzen. Eta ziliar hori ekartzeko ere egiten zian galeoiak. Bueno, ziliar hori ekartzeko galeoien eguneko 80-90 erekiko dira Euskal Herrian. Orduan, hortigan hasi gaitezen kontua gateatzen, zertaz hitz egiten egean. Eta Denise gaitatu duen bezala baita ere, ziliarra ateatzen zan, esango duke, merkaturatzen zan, edo finantzen eskutara iristen zan, modu legal batian, eta modu legal horrek suposatzen zuen, ziliar hori ateatzen zutenak, impuesto bat patu bertzutela, zerga bat ordaindu bertzutela, eta zerga hori ordaintzen zenean, lingotei jartzen zitzaien marka bat, sello bat. Honek ez daukana. Baina, baita ere, badakigu, zerga hori ordaindu gabe, baita ere, egiten zala ziliarra. Zer gertatzen da kontrabandoko edo legezkanpoko ziliarrarekin? Legezkanpoko dan bezala, ez da bat ere erresa neurtzen kopurua. Neurtu dezakegu kopuru legalak. Kopuru ilegalak neurtu ditzakegu, nekez zaila da. Baina historialari egin dituzten kalkulo, esango ginuke, konservadoreenek, esaten dute, legala aina edo gehiago zala kontrabandoz ateatzen zala. Hori kalkulo, esango ginuke, konservadorienak. Sigurrezki, azkenian legalki sartzen zan ziliarra zan nolabait, bete bertzen tramite bat, eta tapadera bat, eta tapadera horren azpilean, satirik handiena ateatzen zan kontrabando bidez. Eta hau badakigu kontrabandokoa dela, zergatikan, baditulako bi elementu oso interesgarri. Batetik, baditu 3 markatxo, leheno, buelta eman dionean, ikusiko zen dituzten 3 behatz marka bezala ditula. Marka horiek izaten dira, kata batekin zati bat ateatzeko eta analizatzeko metal horren aberastasuna, legia. Orduan, zati bat kentzen diote, orduan ikusten dugu, kendu diotela zati bat metalaren legia jakiteko. Ziliar hona dan edo ez dan. Baute ditun beste, beruna edo kobria edo beste metal batzuek nastuta. Hori jakiteko. Eta bi, ez dauka errege almazenetako zelio horik. Beraz, egan ez da etorri hori Ameriketatik honea, flotian ere ez, hori Borjak esango digu, orduan garbi dago ekarri zutela eta ekarri zuten legez kanpo. Legez ekarretako izan balitz, izan bertzitun beste marka horiek. Eta esan dugun bezala, adibidez, basurtotarren kasuan, minak zituztenak, adibidez, ohikoa esan bezala, azkenean negozio horietan sartuta ibiltzen zianak, denak zituzten justiziarekin arazoak. Zergatik, legez egiten zituzten gauzak, baina legez kanpo ere bai. Eta adibidez, basurtotarrak ere izan zituzten pleituak, harrapatu zituztelako behin baino gehiotan, atzeko atetikan, gaur guni esatean bezala, enbe
zilarra ateatzen. Eta familia asko daude Getarian, basurtutarrak, etxabea zutarrak, erkiziatarrak, mirubiatarrak, eta famili asko daude Getarian parte hartu zutenak, eta gaina dokumentuak ditugu nola bialtzen dituzten Ameriketatik, Getaiko parientei nola bialtzen dizkileten, os he mandado tantos doblones, tantos ducados, o tantos pesos, hori da, tantos pesos de plata, orduan bialketak egiten dituzte. Ez dakigu, bialtzen dutena legala o ilegala dan, baina bai badakigu bialtzen dutela. Orduan, hor dago hori guztia. Decía que... Igual está abierta. ¿Queréis que lo haga en castellano o sirve la traducción? Porque dana itzuli dute. Itzuli dute. Barkatu. Orduan. Que lo expliques en castellano, sí, esa parte. Sí, la plata legal, vamos a decir, es legal en el momento que paga unos impuestos. Tú, por ejemplo, podías ser propietaria de minas, tú tenías minas, extraías plata, la extracción de la plata estaba en manos de particulares, no era el Estado el que directamente extraía la plata, sino eran particulares los que tenían haciendas de plata, que se llamaba, es decir, una serie de concesiones y de propiedades de haciendas, de terrenos con minas. Y allí extraían la plata, pero para legalizar esa plata, para que esa plata llegara a introducirse en la red imperial, vamos a decir, de manera legal, pues había que pasar un requisito. Ese requisito era el pago de la cantidad correspondiente al rey, el impuesto que había que pagar al rey, el IVA de la época, vamos a decir. Entonces, en el momento que... sí, además el porcentaje era parecido, el 20%, eso es el quinto, es una quinta parte, o sea, el 20%. Entonces, poco más o menos algo parecido. Entonces, una vez que esos lingotes habían pagado, esa cantidad de plata había pagado el correspondiente impuesto, para que quedara claro que ese impuesto ya había rentado, que esa plata había ya pagado los impuestos, que había rentado, que no había que aplicarle cargas a esa plata, se le acuñaba, igual que se acuñaban las monedas de plata, pues se le acuñaba unas marcas concretas al lingote. Eran unas marcas, no eran marcas de tinta, eran unas marcas que se estampillaban con un cuño sobre el propio lingote. Y generalmente suelen ser dos o incluso tres tipos de marcas, algunas marcas que aluden al pago, otras marcas que aluden al lugar, a la casa de impuestos donde se ha hecho el pago, ponen la marca pues, del lugar donde se ha hecho ese negocio, vamos a decir. Entonces, este lingote carece de esas marcas, pero sí tiene otras marcas que son, cuando se le ha dado la vuelta, no sé si habéis tenido ocasión de fijaros, en la cara plana, tiene tres marcas como si fueran tres marcas hechas con tres dedos así, como si cogemos un pastel o un flan y le hacemos así, con los dedos así, un agujerito, así para probar, efectivamente, pues para probar, como está de azúcar, pues para probar la riqueza de la plata, la ley de la plata, lo que hacían era, le quitaban una parte de metal que se analizaba y de ahí sacaban la pureza de esa plata. Entonces, tiene esas marcas, es decir, le han hecho las pruebas correspondientes para saber la ley de esa plata, probablemente lo han hecho a pie de mina, en el momento que han fundido la plata, pero luego no tiene las marcas de haber pagado impuestos. Es decir, esta plata no ha pagado impuestos. Esta plata ha llegado del lugar de origen aquí, a la costa de Guipúzcoa, sin pasar por el sistema establecido por la administración imperial, por el sistema de impuestos y de legalización de la plata. No sé si te respondo con eso. Una duda, ¿esas tres marcas para comprobar la pureza se hacía a todas o a las que eran de contrabando? No, se hacía a todas, claro. Se hacía a partidas, porque generalmente son partidas de lingotes, vamos a decir. ¿Las marcas no quieren decir, no ratifican que es de contrabando?
no. Pero lo bueno de esas marcas es que hemos podido identificar, Carlos y yo hemos estado mirando pues, documentación al respecto para identificar el origen porque no sabíamos el origen de este lingote. Teníamos los datos documentales que yo os he relatado, pero bueno, muy bien. ¿Y por qué no puede ser, no sé, un lingote romano? O yo que sé de qué época. ¿Por qué es un lingote de esa época? Bueno, pues hemos estado viendo, evidentemente, tipologías de lingotes, tipologías de marcas, etcétera, y hemos identificado idénticos lingotes e idénticas marcas en lingotes descubiertos en otros pecios y en otros yacimientos procedentes de América y que tienen esas marcas idénticas que son para para saber la ley de... Sí, son estas tres marcas de abajo. Bueno, ya ha cambiado la imagen. Se debió de extraviar, porque, claro, si se hubieran caído muchos más, o sea, si se hubiera, en un trasiego, por ejemplo, ¿no? Si se hubiera, es una de las hipótesis, que hubiese más como producto de de una pérdida. Lo que pasa es que estaba, como ahora va a explicar Borja, no había muchos metros de profundidad. Si se hubiera perdido mucho, intuimos que lo hubieran querido rescatar, todo ese material, pero solo se cayó uno, por lo que nosotros hemos podido ver, y quizás se extravió, lo perdieron o no se dieron cuenta, ¿no? Borja, cuéntanos cómo... ¿O se rescataron todo menos uno? Bueno, gehiegi ez luzatzeko prentsaurrenekin, erderaz esplikatu dizuet nire parte hartza honekin. Hobeto moldatzen naizalako baita ere, errexago. Bueno, ¿cómo encontré esto? Bueno, yo soy buceador y a mi condición de buceador uno también ser miembro del equipo de fotografía submarina de la Real Sociedad de Fútbol, de la sección de subacuáticas. Entonces estamos muy acostumbrados a entrar bajo el agua, de hecho esto fue un entrenamiento, estábamos entrenando, nosotros somos fotógrafos de especies biológicas y de paisajes submarinos. A ello también sumo que tanto yo como miembros del equipo con el que nos solemos sumergir somos aficionados a la historia y a lo que tenemos ahí abajo. Sabemos que hay un enorme patrimonio, quiere decir que en miles de años de actividad en esa lámina de agua en la superficie han pasado muchas cosas, se han hundido muchos barcos, han caído muchas cosas de barcos. Habitualmente no tienen un valor material, aquí estamos hablando de hierro, o de piedra o de cerámica, pero tiene un valor inmaterial importante, ¿no? Bueno, pues quizás el tener esa afición a la historia nos hacía conocer que a 200 o 300 metros de allí se había hundido y se había excavado en el año, creo que 89, 90, 91, el pecio Iturrichiqui, del cual se sacaron pues desde manillas de bronce para comerciar con esclavos hasta panes de cobre que tenían precisamente esta forma, ¿no? La plana convexa, son como gazas de pan. Bueno, yo en uno de estos entrenamientos, fue el 1 de septiembre de este año, iba con una cámara de vídeo en ese momento y vi que había una piedra que tiene una forma diferente a todas las demás, que es que las conocemos de memoria. Yo os digo que habré pasado sobre esto decenas de veces sin haberme fijado antes, de ahí que estoy hablando de una casualidad. Y estaba un poquito inclinada y vi que tenía el borde afilado. El borde afilado no es habitual en una piedra, porque además están sujetas a un desgaste por la pura erosión del mar y por la pura erosión mecánica de todo lo que ha pasado por encima durante tantos años. Y la moví un poquito, al moverla supe que era metal por el peso, quiere decir que nosotros llevamos lastrados bajo el agua y eso nos hace lastrarnos mucho más, ver el peso que tenía, ¿no? Inmediatamente pensé que era uno de los panes de cobre del Iturrichiqui, que posiblemente, ya sabía que no era de ahí, pero ha habido tal movimiento de erosión mecánica en los últimos 500 años de anclas, de cadenas, de cuerdas, moviéndose allí, ha fondeado la flota de Guetaria durante años, antes de que hicieran los actuales pantalanes, los actuales... exactamente, y bueno, pues lo que decidí fue cogerlo y llevarlo a seco, pues con la intención, como comenté a mis compañeros, de llevarlo directamente a Gordallo, porque sabía que estaban allí los otros restos del Iturrichiqui, porque tengo algún amigo que trabaja allí, y dije, bueno, pues en cuanto pueda le llamo a este y lo llevo allí. Cuando llegué a casa vi que los bordes laterales en los que había estado apoyándome, porque fui a 4 patas bajo el agua para poderlo sacar, no tenían el color del cobre ni del bronce ni nada por el estilo, sino que eran plateados. Inmediatamente le hice unas pruebas, vi que era plata. No, yo no soy un joyero, no sé qué
qué grado de pureza puede tener, pero sí que me pude aproximar a que era una plata muy pura. Lógicamente vi que no era del Iturrichiqui, que era algo excepcional, que era muy diferente, y me fui a la Archancha para que abrieran el protocolo de abordaje de este tipo de cosas. No estamos muy acostumbrados a esto. El propio Erchaña, un chico joven que había, me decía: yo estoy acostumbrado a atracos y a cosas de estas, pero esto no me suena de nada y tal. Pero bueno, se puso todo en marcha y así es como, bueno, hemos llegado hasta este momento, ¿no? La plata no tiene un valor ni siquiera de mercado alto, es una cosa que, bueno, no le saca de pobre a nadie, pero sí que yo creo que esto tiene un valor inmaterial increíble, da para muchas novelas. ¿Cómo habrá podido llegar hasta aquí? Yo he hecho, me he escrito 6 o 7 novelas en la cabeza pensándolo. Si lo cogiera Pérez Reverte se moriría de gusto en una cosa como esta, y la verdad es que tanto yo como el club al que pertenezco, porque no lo quiero hacer extensivo a mí, estábamos varias personas, estuvimos sacándolo, pues realmente estamos muy contentos de que esto contribuya especialmente al patrimonio de Guipúzcoa y por extensión al de Euskadi, y es patrimonio mundial también, una cosa como esta. ¿Más o menos a qué profundidad? 7 metros. Esto se puede sacar a mano. De hecho, como sabemos que del Iturrichiqui la mayor parte del cargamento se sacó con buceadores que se echaban a pelo. Te echas desde un barco de cabeza y te das un cascarreco contra eso prácticamente. O sea, sobre este lingote ha habido una actividad mercantil brutal los últimos 500 o 600 años, y quiero decir, lo que habrá visto, ha visto batallas navales, ha visto cosas increíbles, ¿no? Y ha estado ahí hasta que tuve la suerte, porque es la suerte, de verlo, pero no se puede achacar a nada más. Tampoco me estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Y Iturrichiqui viene a ser lo que es la parte de la bahía más próxima a la costa? O explícanos un poco la zona donde... La zona de Iturrichiqui igual os lo explica mejor Nica. Es una fuente que da al otro lado de la bahía. Para la primera rotonda, para entrar en el acceso al puerto de Guetaria, el primer acceso, la hondonada esa es, donde hay una pequeña rotonda para volver a Zarauz, o si vienes de Guetaria para volver a Guetaria, esa es la zona de Iturrichiqui, que hizo las investigaciones, se hicieron en aquella época Ana de Benito. Ana Benito. Por casualidad estábamos también con, Borja, tenemos ahora una relación porque estamos haciendo un trabajo sobre los naufragios que ha hecho naufragios de Euskadi. Nos pusimos en contacto con ella con nosotros, para trabajar los naufragios de Guetaria. Y bueno, yo primero voy a decir que hoy he descubierto cosas aquí y he sabido quién lo ha encontrado. Y cuando he sabido, me he tocalizado mucho porque no entendía muchas cosas. Y bueno, casi todo lo han explicado. Voy a explicar yo los últimos 2 meses cómo han sido, ¿no? Estamos con Ana Mari Benito haciendo esa investigación de los naufragios de Guetaria, y casualidad, hace 2 meses estuvimos con Aranzadi y con la Sociedad Fotográfica por otra historia. Y me llamó Denis a principios de septiembre: oye, Nica, ¿ya me comentaste algo tú de la Real Sociedad de Fotografía? Sí. ¿Y eso qué es? Bueno, pues están investigando otra cosa, tal, y es que no sé si han encontrado un tesoro. Y claro, yo me quedo como un tesoro. Sí, ¿tesoro de qué? Lingotes de plata. Lingotes de plata, en Guetaria. La verdad es que nos dio en septiembre el asunto. Sí. Porque tú dices que pensaste en novelas, pero Nica y yo ni te cuento. Tuvimos unas conversaciones telefónicas de película. Alguien lo habrá puesto, no puede ser. Y claro, con Xavier también yo tengo bastante relación, y tenemos ahí una historia que es, hubo una batalla grandísima contra los franceses, que se hundieron un montón de barcos, pero los buques de guerra llevan plata. ¿Y de qué puede ser? Entonces se empezó a gastar lo que es el contrabando. Bueno, pues ya se empieza a tener una pequeña base de historia, ¿no? Y según íbamos así, era descubrir que había, que no había, y el miedo era del expolio. Entonces me voy a poner en contacto enseguida con la comisaría de Zarauz, con el mando, le llamo al mando de la comisaría de Zarauz, y el mando de la comisaría de Zarauz no sabía nada. Y sin embargo, a mí me dijeron que lo había dejado en la comisaría. ¿Cómo la comisaría? Ya me entero de todo. A ver, no te preocupes, Nica. Y me llama, no, lo ha debido dejar un buceador en la comisaría del Antiguo. Y yo, ¿del Antiguo?
A ver, no puedo entender. Claro, no sabía quién era. Cuando lo he visto ahora petrocanalizado, pues así es Borja. Bueno, así sí. Así sí. Entonces ya comenzó el miedo al expolio. Como se entere alguien, bueno, un secreto, ultra secreto entre nosotros. Pero vamos a decir, a la segunda o tercera semana estaba un sábado trabajando en el ayuntamiento, estaba con un técnico, entra el municipal y me comenta, oye, ¿ya sabéis sentido lo que pasó en Guetaria? No, han tenido que encontrar un tesoro. Y yo me quedé blanco y le miré y, ¿tú sabes algo? Algo, poco, no sé. ¿Qué tesoro han encontrado? Pues debe haber un tesoro ahí. Pues alguien ya se está filtrando algo, ahí llama. Entonces me pongo en contacto con Xavier, con Denis y con Carlos también. Y empezamos a tejer un poquitín de seguridad. Sabemos que está la Ertzaintza, pero claro, la Ertzaintza tampoco está 24 horas allí. Tengo amigos que bajan todos los días al puerto y les comento, oye, si veis algo raro en el puerto, me decís algo. ¿Qué es raro? No le podía explicar qué. ¿Tú si ves algo raro? Pues gente lleva sí, paladas de plata. Yo desconocía el lugar tampoco, no sabía el lugar donde era. No, desconocía totalmente. No sabía si en Ichurrichiqui estaba a 500 metros, a 100 metros, a 10 metros, no sabía nada. Bueno, y en eso que me llama un tío Xavier, cuento anécdotas de la situación. Y me comenta, oye, debe andar una Zodiac con una grúa. Una Zodiac con una grúa. Espera. Pues una Zodiac con una grúa en Guetaria nunca ha habido. Se lo están llevando todo. Empezó a hacer llamadas sin decir qué. Hablo con el presidente de la cofradía. Oye, ¿qué Zodiac anda con una grúa? Viene a salir todas las mañanas. Y además, concienzudamente están trabajando, además. Ah, sí, están arreglando la boca de Orio. Es una empresa del gobierno vasco que están arreglando la boca de Orio y salen todos los días de Guetaria. Joder, ya el nerviosismo era bueno. Hace 3 semanas estaba desayunando a las 7:30 en casa antes de ir al ayuntamiento y ahora está el amanecer y de mi casa se ve toda la bahía y veo un pequeño yate, la silueta. ¿Qué hace un yate ahí en la mitad? No sabía todavía el sitio. Vigilando todo el rato. Sí. Uy, arranca y a entrar al puerto. Si entra al puerto puede ser el inspector de pesca. Y cogió el San Antón por detrás y se fue. Uy, que se lo está llevando. Y le llamé a un amigo, le llamé al municipal, no estaba, le llamé a un amigo y me dijo, pues, ya he visto el barco, son los inspectores de pesca que están vigilando a los que están pescando chivis, y este se fue hacia Zumaya. Y ya era la tensión era enorme. Bueno, es verdad que no ha pasado nada, y cuando he venido y he sabido quién era el buceador y por qué lo dejó en el antiguo, pues ya vas haciendo las conjeturas y ya vas atando todas las ataduras, ¿no? Y es verdad, por parte de Guetaria, da euskeraz hiteko baitarenik ere, kulturako diputagoa deitzen ditenen, edo Xabier deitzen den, bizkat nervioso jartzekeala, zoze badago. Uste dugu, etorkizunene, beste aurkikuntza bat, bilatu dugu duela, ez estilotakoa, beste gauza bada aiga aztertzen. Eta baita ere, ilusio jondia, egia da, aurkikuntza zilarrena dela, eta zilarra esaten digutenen, edo urria esaten digutenen, aberastasun hori sartzen dugula buru. Baina horren aberastasuna handina da, gune historiko hori nola beteka bat egiten diola, eta Gipuzkoako, Euskal Herriko, Getariko historia joskura zati bat gehiago egiten dula. Eta hori da, honin daukan aberastasun handina. Nondik datorren, zergatik datorren, basurtutarra, gaur egunen Getarian basurtutarra familia linagia badago, estia, kontrabandistak da estia izango ez, estia. Eta, herrin hor dago historia ez, eta pixkana, nafregio diala, zeiara dala, beste aurkikuntza diala, pixkana, aigea osatzen joskuro hori ez. Eta hori da aberastasun handina. Eta Xabierre komentatzen zin, telefonotik anen beste aldizitzen du honetaz, hor badagoela utzune bat, gizaldi hortan, ez dola gauzasko jasoik, eta beste zati txiki bada guria ez. Eta hori da post handina, eta egia da, bai hortan, ondarra eta denboaliakin moitze jauten da, moitzen dikosten bezala azaldu jaia. Hasiera baten izan ziguten baita ere, pezio bat zegoela, pezio hori izan bazan, barku garean egon zan, badirudi, pezio ez do. Eta horren esperantzak eginen, eta Denis eta Bello gilezan, esperantzak endun, zugiru dikatzizu altxor bat, eta egurrezko kofre bat, eta nik gaur ikusitenen,
Hau alda, ez? Lingote bat, baina realidadia hau da. Askotan jasotze deun irudikapen hori ez da realidade total. Betxo, torta baten tankerako bat. Kontua da, claro, lo que había que descartar era que, claro, que Borja no hubiera encontrado un lingote de plata y que por ahí en las inmediaciones no solamente hubiera más, sino que hubiera restos de un pecio, que fuera el producto de un hundimiento que se hubiera producido al lado de la costa, ¿no? Bueno, eso en principio está descartado y lo que tenemos es esta pieza, pero habrá que seguir trabajando. Bueno, Galderak, a ver. Al historiador, creo haber entendido que es el único lingote de plata de estas características que se encuentra en el País Vasco. Yo que sepa, sí. Estas cosas son hasta que alguien salga y diga que tenía otro, pero... En Andalucía sí hay Sí. más, pero que usted conozca por lo que ha estudiado de la pieza es el Sí. Y era dicho a 7 metros de profundidad y por el yacimiento de la zona de la que han descrito entiendo que está bastante cerca de la costa. ¿Se puede decir? Se puede decir que está en medio de la bahía de Guetaria. Muy pocos metros de la costa. A pocos metros, sí. A 100, 150. A poco. Es verdad también que en los últimos 20 años Guetaria ha cambiado mucho. Desde que han hecho los espigones que antes no existían, se ha colmatado mucho de arena aquella zona y digamos que la morfología subacuática de lo que es la bahía de Guetaria es completamente diferente a lo que era hace 30 años. No tiene nada que ver, no existía la playa actual de Guetaria. Eso se ha creado a partir de la construcción de los espigones, que las propias corrientes han generado la arena y entonces han cambiado completamente el aspecto que hay allí debajo. ¿Más preguntas? Xavier, has dicho los basulto, ¿qué más linajes te suena? Bueno, por ejemplo, no solamente en Guetaria, pero te quiero decir que, bueno, en San Sebastián lo que había. En San Sebastián el problema que tenemos es que no hay archivo, ya sabéis, con la quema de 1813 pues no hay información, pero había muchas familias en San Sebastián. Guetaria, dentro de lo que cabe, era una plaza secundaria o de tercer rango, en lo que respecta al comercio americano. Y sí, había otras familias, por ejemplo los Echabeasu también, Echabeasu que van a ser los, ahora que estamos con los fastos de la circunnavegación, van a ser los herederos de los bienes de los Elcano. Bueno, eso también es... Asu. Asu. Eso es. ¿Todo junto? Con guión, sin guión. El asunto es que tenía que... Sí, en la época pues tampoco había unas normas establecidas de escritura como tenemos hoy en día, y por otra parte utilizaban muchas veces apellidos unidos pues para ostentar varios mayorazgos, porque los mayorazgos generalmente lo que exigían era que el titular del mayorazgo tuviera como primer apellido el correspondiente al mayorazgo. De manera que yo, si tenía 4 mayorazgos, pues tenía que ser Albert Lombi de Azcoaga Eguíbar, así. Pues ese es mi primer apellido. Pues mis 4 primeros apellidos, concatenados, unidos, ¿no? Entonces, pues Echabeasu, pues, sí, don Pedro de Echave, pues caballero de la Orden de Calatrava, etcétera, otro de los enriquecidos en el tráfico de la plata en América. Más linajes, erquicias también aparecen también Mirubias, Mirubia, que es un caserío que está, el caserío Mirubi, actualmente está en Asquisu, detrás de la iglesia de Asquisu está el caserío Mirubi, que se le llama hoy en día Mirubia. Bueno, pues son familias Campos, otra familia también guetariara, hay varias familias guetariaras, sí. Una mina, una hacienda de minas tenían en Potosí, sí. Porque luego en Potosí de Bolivia también estaba muy gestionado, porque hubo una guerra también. Sí, la guerra de los vicuñas, sí. Estaba muy gestionado, muy controlado por el lobby vasco. Efectivamente, las guerras precisamente se motivaron por eso, por el control que antes he aludido, que ejercían los administradores vascos sobre la extracción de la plata. Tanto es así que los descendientes de los primeros conquistadores, los que generalmente eran andaluces extremeños, que habían
eran los hijos, nietos de aquellos que habían conquistado aquello. Resulta que luego se dan cuenta que a los 100 años, ostras, que nosotros no controlamos aquí nada del tema de la plata, que son estos que han venido del norte, que son los que controlan todo, y va a llegar el asunto a que se susciten unas guerras civiles. Hay 2 guerras de los vicuña, que se les llama, son 2 guerras contra esos administradores que mayoritariamente son vascos. Evidentemente ya sabéis quién ganó la guerra, ¿no? La banca gana, pues ¿quién controlaba la plata? Pues esos ganaron la guerra. Y hay de todo. Hay familias que tienen, que son propietarias de minas. Hay familias de comerciantes que se dedican por una parte, a construir galeones que se van a utilizar en el transporte de la plata, y lo que hacen es exportar hierro y productos europeos a América y traen de allí plata y otros productos coloniales, vamos a decir. Es decir, gente que está comerciando. Y luego hay un tercer rango, vamos a decir, son ya gente que hace o carrera militar o carrera administrativa dentro del imperio. Entonces, los que hacen carrera militar, por ejemplo, muchos son capitanes de los galeones de plata, de la escuadra había una escuadra que vigilaba, que cuidaba a los convoyes de galeones, y esos eran buques de guerra, que eran los encargados de traer la plata. Eran, pues no sé, como los camiones de Prosegur de hoy en día que andan con unos blindados, pues algo parecido, ¿no? Pues, pero en barco. Entonces, bueno, muchos de los oficiales, de los capitanes, etcétera, que actúan en esos barcos son de familias del País Vasco. Por ejemplo, los Gaztañeta, bueno, pues ahí será el origen de Mutriku, el origen de esa familia va a ser esa. Y luego también hay administradores civiles, administradores que están dentro del esquema administrativo del sistema imperial en América. Y, por ejemplo, un caso muy llamativo y muy desconocido al mismo tiempo, pero que es de gran importancia, es Andrés de Madariaga, don Andrés de Madariaga, de Vergara, que en la segunda mitad del siglo XVII va a ser el contador mayor del Tribunal de Cuentas de Lima. Es decir, el Tribunal de Cuentas era ese organismo que controlaba las salidas legales de plata, en este caso del Potosí sudamericano, es decir, del Potosí de la actual Bolivia, que en aquella época estaba dentro del Virreinato del Perú. La capital en Lima y el tribunal estaba en Lima. El tribunal que controlaba la saca legal de esa plata y que decidía qué porcentaje de esa plata del rey quedaba en la propia América, pues para arreglar fortalezas, para hacer las obras que allí necesita, es decir, para sostener el imperio, y qué plata había que mandar a España para que también el rey pues disponga de esa plata, pues por ejemplo, para mandar picas a Flandes, las famosas guerras europeas, que allí se gastó la mayor parte de la plata. Bueno, pues el administrador general, el cabeza principal de todo eso es un vergarés que está allí en Lima y que ostentará ese cargo durante unos 30 años. Pues ahí os podéis imaginar por qué los vicuña, etcétera, por qué ocurren estas guerras. Pues porque es que controlan absolutamente todo el tráfico de la plata. Viendo la cara de los periodistas, están a gusto con el formato conferencia más que rueda de prensa, sí. Pero me temo que no podemos alargarnos mucho más. No puedo terminar sin volver a agradecer a Borja su proceder en nombre de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Te lo digo de todo corazón, el que nos hayas dado la oportunidad de vivir esta aventura, que espero que tenga todavía mucho recorrido. Eskerrik asko, Danai. Eskerrik asko.